grado. Formación cívica y ética. Defendamos la libertad de todas y todos en la práctica diaria. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la estrategia Aprende en Casa 2. Mi nombre es Enrique Erdal y como todas y todos sabemos, la libertad es un derecho y lo podemos ejercer. Pero, ¿podemos promover su ejercicio? En esta ocasión estaré acompañando al maestro Mario Gómez Neri para tratar este tema. Es un gusto estar con ustedes. Me alegra que en esta ocasión podamos hablar sobre este tema. Esa pregunta que haces, Enrique, la podremos responder en esta ocasión. Así como hay acciones que promueven el cuidado de la salud, que también es un derecho, hay acciones que promueven el ejercicio de la libertad. El propósito de la sesión es reconocer dichas acciones en el espacio escolar y en su entorno inmediato. Es muy importante participar en las actividades de la sesión. Para ello, les recomendamos tener un cuaderno, lápiz o bolígrafo a la mano, además del libro de texto de formación cívica y ética. Así podrán anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones que les surjan. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. También es importante que recuerden tener los cuidados necesarios a su salud para tomar las precauciones necesarias como el lavado de las manos constantemente, hacer actividad física y sobre todo permanecer en casa. Maestro Mario, creo que las y los estudiantes tendrán muchas ideas en mente sobre el tema del ejercicio de la libertad en el espacio escolar. Seguramente hay varias cosas que les surgen y les gustaría realizar o proponer, pero sugiero que comencemos la reflexión de manera ordenada. Tienes razón, Enrique. Siempre es bueno tener un orden en la reflexión. Yo creo que podemos comenzar por preguntarnos, ¿por qué será importante o necesario promover el ejercicio de la libertad en el espacio escolar? Justo es lo que quería proponer. El ejercicio de la libertad es importante en todos los casos. Como sabemos, las personas nacen libres y los estados tienen la responsabilidad de garantizar esa libertad. Pero entonces, ¿por qué las personas debemos promover su ejercicio? ¿En el espacio escolar el ejercicio de la libertad tiene alguna relación con el logro de aprendizajes y desarrollo de las y los estudiantes? El ejercicio de la libertad puede ser promovido por las personas en todos los casos. Esto es importante porque, como ya hemos estudiado, las relaciones entre las personas implican conflictos. Dentro de las causas de estos conflictos está la tensión que hay entre el ejercicio de la voluntad y el respeto a los derechos de las demás personas. Por eso el Estado, y más concretamente las instituciones de gobierno y funcionarios públicos, tienen la obligación de respetar y hacer respetar los derechos. Pero se requiere también de la participación de todas y todos, pues de otro modo las instituciones tendrían la tarea de promover algo que las y los ciudadanos no respetan. Parece el cuento de nunca acabar. Como tratar de limpiar el piso mientras pasa gente con los zapatos enlodados. Entonces, debemos promover el ejercicio de la libertad porque en la convivencia cotidiana se pueden presentar situaciones que pongan en riesgo este ejercicio. ¿Está de acuerdo, maestro? Así es, sobre todo en espacios donde conviven diferentes personas como las escuelas. Ahí se presentan situaciones en las que docentes, administrativos y estudiantes pueden desfavorecer el ejercicio del derecho a la libertad. Pero antes de seguir, tenías otra pregunta. Sí. Maestro, yo preguntaba si en el espacio escolar el ejercicio de la libertad tiene alguna relación con el logro de aprendizajes y desarrollo de las y los estudiantes. Digo, aunque recuerdo también que usted preguntaba sobre la importancia o necesidad de promover el ejercicio de la libertad en el espacio escolar. Creo que se trata del mismo tema, pero no lo sé.
Así es, Enrique. En el caso de las escuelas, el ejercicio de la libertad es importante porque se trata de un derecho en sí, pero también porque permite el logro del derecho a la educación. Cuando las personas se sienten en libertad de proponer, decidir o de relacionarse con las y los demás, tienen mejores condiciones para el aprendizaje. En cambio, si no pueden ejercer sus libertades, si se sienten incómodos, incómodas y tienen reserva o desconfianza de relacionarse con estudiantes y docentes, las condiciones del aprendizaje son menos favorables. Claro, así que el ejercicio de la libertad permite tener mejores condiciones para el aprendizaje. También pienso que si podemos ejercer nuestra libertad, desarrollamos la creatividad con mayor facilidad. Así es, Enrique, pero te invito a que podamos ver y escuchar algunas de las opiniones de estudiantes de tercer grado sobre el ejercicio de la libertad en la escuela. La maestra Mónica Jiménez entrevistó a 2 de sus estudiantes sobre el tema. Veamos. Pues sí tomamos varias decisiones, pero no muchas como quisiéramos, porque, pues no sé, así son las reglas y las tenemos que seguir también para que haya un orden. Una de las decisiones que tomamos sería qué comer en el recreo, en el receso. Así tenemos alguna variedad y la escogemos bien. La otra sería cómo forrar nuestros cuadernos y algunas veces también el tiempo de ir al sanitario o de tomar agua. Aunque no podamos ir sin permiso, pero podemos tomar libremente el tiempo que podemos ir. Hay varias acciones que puedo tomar libremente en el aspecto escolar. Una de ellas sería con quienes me relaciono, quiénes elijo para hacer amistades o a quién le puedo pedir, por ejemplo, si a mí se me complicara alguna tarea, pues puedo pedirle tengo la variedad de todo mi grupo para pedir la tarea en esos casos en el que esté vulnerable. Bien, en el caso de decisiones decisiones de proyectos escolares o jefes de grupo o asociación de alumnos o decisiones de representantes de alumnos que van y votan por algunas decisiones de en qué se ejerce la cooperativa o cómo se divide o qué deciden si pintar los baños o pintar los techos. ¿En eso no los toman en cuenta? Sí, también, pero menos veces que en las decisiones para nosotros, que nos benefician a nosotros. Audric. Pues hay pocas opciones en las que un alumno puede participar en el cambio de su escuela. Por ejemplo, yo como jefe de grupo, en estos tiempos de cuarentena, me ha tocado, mi único trabajo a grandes rasgos es coordinar a mi grupo y también lo es tomar lista como si estuviera en presenciales. Tomo lista de quienes asisten a las reuniones en línea y eso realmente es poco trabajo. Ahora, cuando antes estábamos en presenciales, pues lo que me tocaba hacer era poner orden en el salón, anotar lista, participar en algunas decisiones ya más arriba, pero en general he visto que un alumno común no tiene la participación más influyente. No tiene la participación más influyente en el rubro académico. Bueno, ya que mencionaron esto de que no hay muchos espacios para la participación o el ejercicio libre de su derecho a participar como adolescente en el espacio escolar, ¿qué ustedes
¿cómo les gustaría más bien ejercer ese derecho libre a participar en decisiones del contexto escolar? ¿En qué sí les gustaría participar libremente? ¿Cuáles serían como sus propuestas? Pues en escoger la comida podría ser una de esas cosas, porque a muchas personas, por ejemplo, no les gusta la carne o no les gustan muchas cosas, y en eso podría ser también. También yo sé que no puede haber un menú para todos, pero debería haber un poco más de variedad. Y en los permisos de ir al baño también, porque a lo mejor sí, no dar los permisos, pero avisar. Y ustedes ya deberían darse cuenta quiénes son los niños que en realidad van al baño y que pues nada más van a jugar o a hacer otras cosas. Sí, puede ser eso, pero yo creo que lo puedo ampliar un poco más. Podemos hacer que los jóvenes puedan tomar la iniciativa por ellos mismos en participar en brigadas, como ser jefe de grupo, pero que las labores se diversifiquen más. Por ejemplo, lo que Alison decía de los pases del baño o un comité que se encargue de tomar la opinión pública para decidir qué se trae de comida. Y también podría ser 2 o 3 alumnos que se encarguen de mantener un orden, porque un solo alumno contra 30, que es en algunos casos, pues es un poco complicado. Claro, pero la decisión del jefe de grupo la elige libremente los compañeros, el grupo en general. O sea, hay una democracia en esa decisión libre. ¿Esto es así? Sí, y de hecho, bueno, en mi salón, en el B, también se escoge al subjefe. Si algún día falta el jefe de grupo, ya se queda el subjefe. Y nosotros lo que hicimos es escoger a otra persona para que cuando falten los dos, pues ya que esté esa persona a cargo. Sí, justo sí. Pero también hay grupos, he visto grupos en donde no se elige tanto por votación. El maestro los elige directamente, pero puede variar. En general es democrático todo este asunto de jefaturas de grupo y hay un acuerdo por quién va a dar orden, imponer orden en el salón. Aparte de esas dos decisiones que ustedes les gustaría decidir libremente, como por un lado hacer brigadas para mantener el orden dentro de, o el orden o la convivencia sana dentro del salón, y de alguna forma regular el consumo de la cooperativa, que son dos decisiones que ustedes dicen que en las cuales quieren participar, piensen desde ustedes mismos en qué otras decisiones les gustaría ejercer libremente. El forro de cuadernos podría ser también, porque muchas veces los maestros piden un color y es como, pero si ese color no me gusta o algo así, o no tienen dinero para comprar ese color y entonces los niños tienen que agarrar una parte para forrar ese cuaderno. Y opino que deberíamos forrarlos libremente como nos guste a nosotros. O también en el color de los zapatos, de los tenis blancos, hay muchas personas que ya tienen unos tenis y no quieren gastar también en otros y se podrían ocupar esos sin necesidad de no dejarlos o ponerles alguna sanción. También podría ser de forma democrática, un acuerdo que se haga entre todos los alumnos, ya sea por grupo o por todo el grado. Porque si no, lo que va a pasar es que vamos a ver un arcoíris de forros y de tenis. ¿Qué les pareció el video? En él, Alison y Andrik comentan sobre las decisiones que toman en el espacio escolar. Además de que se les pregunta sobre las posibilidades que tienen las y los estudiantes de incidir en aspectos referentes a la organización de la escuela. También se menciona de qué manera y en qué aspectos proponen participar. Es importante subrayar algunos puntos que se mencionan. Uno de ellos es que hay aspectos que ella y él consideran
en que se puede tener mayor capacidad de decisión por parte de las y los estudiantes, como el color de los zapatos deportivos o los alimentos que se ofrecen en la cooperativa escolar. También me gustaría destacar la propuesta de que se organicen brigadas escolares. ¿Qué le parece eso, maestro? Se hacen planteamientos interesantes en el video. Yo destacaría, además de lo que ya comentas, que se habla del ejercicio de la libertad en 3 sentidos. Como un derecho individual, al apelar a las salidas al sanitario, el peinado o el color de los forros. Como un derecho que se ve limitado en función de la convivencia, cuando se habla de que debe existir un orden, y como un derecho que se ejerce en colectivo, cuando se habla de las brigadas y la elección de representantes. Así es, pero entonces, algunas formas de ejercer el derecho a la libertad pueden afectar más o menos a la convivencia o el aprendizaje en la escuela. Tienes razón, pero no siempre es fácil definirlo, Enrique. Te sugiero que tomemos los ejemplos que nos ofrece el video. Podríamos pensar que la organización de brigadas y elección de representantes es algo más importante que el forro de los cuadernos. Imaginemos que en una escuela se promueve la organización de brigadas para dar a conocer a las y los estudiantes la importancia de la alimentación saludable. Esto es un tema importante y seguro que tendría buenos resultados. Pero en la escuela misma se decide que las y los estudiantes podrán forrar sus cuadernos con los materiales y colores que deseen. La organización de brigadas es una buena iniciativa y parece prometedora. En cambio, el forrado de los cuadernos parece no tener una implicación directa en la promoción del ejercicio de la libertad. Pero, ¿qué tal que comienzan a verse imágenes de contenido inapropiado en las pastas de los cuadernos? ¿Qué pasaría si los forros presentan mensajes que afecten la dignidad de compañeras o compañeros? Cuando se trata de ejercer la libertad, debemos reconocer que todos los actos son igual de importantes. El ejercicio de la libertad se puede promover en todas las acciones cotidianas, en cualquier posición o espacio social en que alguien se encuentre. Es cierto, maestro. Por ello, se promueve que todas y todos tengamos en cuenta los derechos de las demás personas para ejercer nuestra libertad. Y ahora diremos, al promoverla. Tienes razón, Enrique. Pero si mantenemos nuestra idea de pensar de manera ordenada, ¿qué nos hace falta? Ya vimos por qué es importante el tema, algunas inquietudes de estudiantes y maneras en que se puede ejercer la libertad. Yo propongo que primero veamos situaciones concretas en que el ejercicio de la libertad pueda verse afectado y después pasemos a las propuestas. Por ejemplo, al hablar de la libertad como un derecho que se ejerce de manera individual, ¿en qué situaciones podría afectar a otras personas? El forro de los cuadernos fue un ejemplo, pero no creo que sea el único. Hay más situaciones en las escuelas en que se puede afectar el derecho de otras personas. Puede ser con el derecho a la libertad de expresión o al esparcimiento. Creo que entiendo a lo que te refieres con el derecho al esparcimiento, pero no me queda claro a qué te refieres cuando mencionas la libertad de expresión. Bueno, pondré 2 ejemplos para que vayamos reflexionando sobre ellos. Así será más fácil, maestro. Con el derecho al esparcimiento pienso en situaciones en que las y los estudiantes tienen espacios libres y comienzan a convivir cuando se asistan clases presenciales. Esto puede generar ruidos y distraer o molestar a otros grupos que están tomando clase. En el caso de la educación a distancia que estamos llevando ahora, pensemos en una familia con 3 hijos en edad escolar. Si una o uno de ellos está viendo la sesión de formación cívica y ética, pero su hermana o hermano juega y canta a 2 metros de distancia, ¿cuál derecho es más importante? Te sugiero, Enrique, que tomemos primero este ejemplo y luego me dices el otro. Así mantenemos el orden en nuestro pensamiento. Perfecto. Comencemos por este ejemplo. Entonces, primero, podríamos decir que todos los derechos son importantes.
Siempre. No hay jerarquía de derechos, pero tal vez te refieres a lo que podemos tomar como prioridad. En estos casos, las reflexiones sobre derechos nos hablan de que hay un interés superior de la niñez. Esto quiere decir que en situaciones donde puede verse un conflicto en el ejercicio de los derechos, lo que debe ser más importante es el desarrollo de las niñas y niños y adolescentes. Si tomamos esto como criterio, podríamos pensar que el derecho al esparcimiento es importante, pero también el derecho a la educación. La pregunta sería, ¿cuál de ellos favorece de manera más clara el interés superior de la niñez? La respuesta a esta pregunta, que no será diferente en cada situación concreta, permitiría llegar a ciertos acuerdos. Por ejemplo, que mientras alguna o alguno de los hermanos estudia, los otros juegan en un espacio distinto o hagan poco ruido. Claro, aunque es algo que padres, madres de familia, docentes y directivos pueden tener presente, en algunas ocasiones nos explica a las y los adolescentes la manera en que este criterio puede justificar el establecimiento de reglas o normas. El segundo ejemplo creo que también es muy importante, maestro. ¿Qué pasa cuando hablamos de la libertad de expresión? Pienso en casos en que durante las clases presenciales se hacían grafitis en algunas paredes o se decían expresiones hacia compañeras o compañeros, pero resultaban ofensivas. Es un buen ejemplo, porque la libertad de expresión tiene muchas interpretaciones, aunque en este caso se puede tener en cuenta también el derecho a la dignidad de las personas. Pensemos en tu ejemplo del periodo de clases presenciales. Si una mañana aparece un grafiti que se manifiesta a favor de ideas feministas, la comunidad estudiantil tiene derecho a expresarse a favor o en contra. Incluso se podrían organizar actividades escolares para fomentar el intercambio de ideas informado. Este es el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Pero ese ejemplo es distinto al caso en que las personas se expresan sobre las cualidades de alguien más, por su color de piel, forma de ser, adscripción étnica, condición física o cualquier otra. Expresarse de manera negativa o peyorativa sobre otra persona es inadecuado y afecta su integridad, pero también puede afectar expresar halagos a alguien si no lo permite o desea. Es el caso de los piropos. Independientemente de que conozcan a la persona, estas frases o palabras pueden ser ofensivas o incómodas. Así es, maestro. En ocasiones, las personas tratan de justificar sus acciones o expresiones ofensivas en su derecho a la libertad de expresión. Pero si hacemos un juicio crítico al respecto, podemos darnos cuenta de qué tan válidas o pertinentes son estas expresiones. Agregaría también que las personas no pueden sentirse libres si ven amenazada su integridad física, psicológica o mental. Por ello conviene también reflexionar sobre la forma en que nos expresamos. Así es, Enrique. Nos podemos dar cuenta que con estos ejemplos hemos visto también la manera en que el derecho a la libertad se ejerce como un derecho que se ve limitado en función de la convivencia. Cuando hablamos de las y los hermanos que juegan mientras alguien estudia, o en este caso sobre la libertad de expresión. Bien, maestro. Entonces, podemos pensar ahora en la libertad como un derecho que se ejerce en colectivo. Si no me equivoco, esto es lo que nos permite llegar a las propuestas de acciones para su ejercicio. Tienes razón. Las situaciones que hemos analizado dan cuenta también de la importancia de que todas y todos participemos de manera activa en la promoción de acciones para el ejercicio de la libertad. Así que podemos poner manos a la obra. Propongamos a las y los estudiantes que comiencen por reconocer qué aspectos pueden afectar el derecho a la libertad en la escuela, en su convivencia cotidiana con profesores y estudiantes. ¿Qué cosas podrían hacer las y los estudiantes para favorecer el derecho a la libertad? ¿Qué cosas pueden favorecer las y los docentes para promover el derecho a la libertad? En la primera pregunta
podrían incluir situaciones como expresarse de manera respetuosa con compañeras, compañeros y docentes. Pero también podrían incluir propuestas como la organización de brigadas o grupos de trabajo sobre temas específicos, solo que ahora tendrían que ser a la distancia. Por ejemplo, para promover el cuidado de la salud o la mejora de la convivencia escolar. Para la segunda pregunta, podrían pensar en propuestas para sus profesoras o profesores y directivos. Estas se pueden expresar en cartas o carteles que les hagan llegar, respetando los protocolos de salud, expresando inquietudes o propuestas para el ejercicio de la libertad. Piensen bien en sus propuestas y la manera en que las darán a conocer a docentes y directivos, para organizar el trabajo entre estudiantes o simplemente difundir ideas que ayuden a mejorar el ejercicio de la libertad. Establezcan canales de comunicación que permitan respetar los protocolos de salud. Pues hemos llegado al final de la sesión. Sin duda un tema importante, pues el ejercicio del derecho a la libertad es responsabilidad de todas y todos. Muchas gracias, Enrique. Si las y los estudiantes desean tener más conocimiento sobre el tema, pueden revisar los libros de texto y comentar con sus profesoras y profesores. Muchas gracias, maestro Mario. Ha sido muy grato estar con ustedes. Y con ustedes también. Nos vemos pronto en Aprende en Casa 2. Cuídense mucho y cuiden a su familia. ¡Hasta pronto!